Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este evento protocolar a la conferencia virtual del Ministerio de Sanidad de España sobre gestión de la viruela del mono. Vamos a dar la bienvenida a todas nuestras autoridades presentes y vamos a iniciar este evento con las palabras de bienvenida del embajador Óscar Maurta de Romaña, embajador de Perú en España. Adelante, señor embajador. Muy buenas tardes, en horario español, muy buenos días, horarios peruanos. Sean mis primeras palabras para darles la más cordial bienvenida a esta importante conferencia virtual orientada al intercambio de experiencias sobre la gestión de la viruela del mono. Es para mí un auténtico placer que se haya podido concretar esta videoconferencia que estoy segurísimo brindará y proveerá de resultados muy plausibles para ambas partes involucradas. Por lo que quisiera comenzar agradeciendo la magnífica disposición del Ministerio de Sanidad de España a fin de que este coloquio pueda ser realidad y tenga lugar como está próximo a iniciarse. Tras la experiencia, bien sabemos todos, de la pandemia del COVID-19, con la que aún convivimos, ha quedado demostrada la relevancia que tiene el despliegue de una oportuna respuesta sanitaria, lo que los médicos denominan políticas preventivas, políticas de previsión, y que después de haberse desechado los primeros casos de viruela símica en el Perú, saludo pues esta iniciativa y el interés en la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública del Perú, a fin de contar con la valiosa experiencia de España en la detección, vigilancia y gestión de esta enfermedad que nos viene afectando, la cual estoy completamente seguro supondrá una implementación y generará y contribuirá a que se puedan reducir los riesgos de su propagación en nuestro país. Considero importante destacar la trascendencia que tiene la sinergia y la cooperación internacional que se pone de manifiesto en estos momentos frente a distintos tipos de desafíos. Confío, pues, que esta videoconferencia permitirá absolver muchas consultas y asistirá los esfuerzos peruanos para procurar una respuesta temprana ante este virus, por lo que culmino esta breve introducción muy amical y muy plena de satisfacción por lo significativo y contributivo que esto va a ser para ambas partes, reiterando mi agradecimiento al Ministerio de Sanidad de España y en especial a los profesionales que nos acompañan hoy por esta inestimable colaboración, la cual es una muestra palpable de la buena relación entre nuestros países. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del embajador Óscar Maurta de Romaña, embajador de Perú en España. A continuación, vamos a dar pase a la doctora Berta Suárez Rodríguez. Ella es epidemióloga y jefa del área de preparación y respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España. La doctora Berta Suárez Rodríguez es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y medicina preventiva y salud pública en España. Ha trabajado en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III en el área de epidemiología ambiental y cáncer en el área de enfermedades.
Desde el 2011 trabaja en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y es representante de España en el Sistema de Detección y Respuesta Temprana de la Comisión Europea. En marzo del 2013 fue designada como punto focal nacional con el Centro Europeo de Control de Enfermedades para la elaboración de planes de preparación y respuesta. Actualmente es jefa del área de preparación y respuesta y a su cargo incluye la coordinación de temas relacionados con la vigilancia de enfermedades transmisibles y la detección, evaluación y respuesta a señales de alerta, así como la elaboración de planes de preparación y respuesta ante amenazas de la salud pública. Adelante, doctora Berta Suárez, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que unas breves palabras, tampoco quería extenderme mucho, simplemente de verdad daros las gracias por contar con nosotros, por ofrecernos esta invitación a contaros, no solo cómo hemos gestionado o cómo estamos gestionando la alerta del monkeypox, de la viruela de los monos, sino también un poco cómo funciona nuestro sistema nacional y el sistema europeo para detección de alertas. Sobre todo que sirva para que, no para enseñar cómo se hacen las cosas en absoluto, sino para mostrar un modo de funcionamiento, un sistema que creemos que en nuestro caso es un sistema realmente precoz, que funciona, coordinado pues que os sirva a vosotros que enriquezca un poco vuestro modo de trabajo para seguir trabajando en esto que hacemos de la salud pública, ¿no? Y nada, poco más. Realmente esperamos que esta no sea el primer encuentro, ¿no? Sino que pueda suponer encuentros no periódicos, pero sí que encuentros que surjan de una forma bastante espontánea cuando haya esta a lo largo de la evolución de esta alerta o cualquier otra posible alerta que haya en el futuro. Así que nada más, muchas gracias. Aquí estamos para colaborar y para ayudar. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Berta Suárez Rodríguez. A continuación, tenemos las palabras de nuestra directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio del Perú, a la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara. Adelante, doctora, buenos días. Buenos días con todos nuestros hermanos peruanos. Buenas tardes con el país hermano de España. Quiero darles la bienvenida a esta conferencia virtual que hemos preparado en conjunto con el Ministerio de Sanidad de España sobre gestión de la viruela del mono. Un agradecimiento a esta iniciativa, a todo el equipo que ha puesto mucho el empeño para poder tener esta conferencia virtual que va a ser muy enriquecedora. Estamos viendo que las enfermedades endémicas vuelven a desafiar nuestros sistemas y servicios de salud y estamos convencidos que es importante fortalecerlos, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica. Yo creo que para el recurso humano de Perú, saber cómo España viene manejando este brote nos va a servir mucho para implementar estrategias, políticas de salud, en el manejo precoz, ¿no? En la detección precoz, que creo que ahí deberíamos enfocarnos y que sabemos que España lo viene trabajando ya de manera sostenida y es lo que nosotros en esta mañana queremos conocer un poco más sobre su sistema, sobre las acciones que vienen implementando en el sector salud. Agradecer mucho al embajador Óscar Maurtua, quien nos ha permitido poder tener este enlace. También quiero agradecer al doctor Carlos Enrique León Posadas, director general de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional, con quien venimos trabajando muy de la mano para sostener estas conferencias virtuales que van a enriquecer las capacidades y las competencias del recurso humano, sobre todo en este manejo de enfermedades transmisibles. Yo les doy la bienvenida y esperamos que al final de esta conferencia virtual podamos salir muy fortalecidos a implementar nuevas estrategias y nos permita tomar decisiones en mejoras de la población, que es a quien nos debemos todo nuestro trabajo. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos las palabras de nuestra directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú. A continuación vamos a presentar
En su representación al doctor Renzo López. Él está representando al doctor Carlos Enrique León Posadas, director general de la Oficina de Generación de Cooperación Técnica Internacional del Perú del Ministerio de Salud. En su representación damos pase al doctor Renzo López, director ejecutivo de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Adelante, doctor Renzo. Buenos días. Muy buenos días con todos y muy buenas tardes a toda la gente de España. Ante todo, quiero pedirle disculpas del caso en nombre del doctor Carlos León Posadas, quien ha tenido que asistir a una ceremonia en el Palacio de Gobierno. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes, estimado embajador Óscar Maurta de Romaña, embajador de Perú en España, a la doctora Berta Suárez Rodríguez, epidemióloga y jefe del área de preparación y respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, al doctor Bernardo Guzmán Herrador, jefe del Servicio de Preparación y Respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España. Asimismo, a la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara, directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública, y saludar a todos los funcionarios y participantes de ambos países que nos vienen acompañando en esta mañana. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta conferencia virtual del Ministerio de Salud de España sobre la gestión de la viruela del mono, en donde se va a enfatizar el abordaje de esta enfermedad por ser de interés tanto a nivel internacional como nacional, considerando la magnitud y la velocidad del brote en los diversos países que se vienen suscitando. Es así que en julio, a nivel mundial se han notificado 5.322 casos confirmados y la OMS ha precisado que el 85% de estos casos se encuentran en Europa. Entonces, esto conlleva reforzar los mecanismos de coordinación entre los países, reforzar la búsqueda activa de casos y la implementación de una serie de medidas para ayudar a poner en freno a la circulación del virus, intensificando las respuestas de los países afectados y la necesaria coordinación internacional para evitar su propagación. Debido a ello, en este espacio vamos a conocer las acciones más relevantes que viene desarrollando el Ministerio de Sanidad de España, principalmente su sistema de alerta y detección precoz en los casos de la viruela del mono y la situación epidemiológica de brote. Entonces, de esta manera, reitero la bienvenida a cada uno de ustedes en esta reunión. Muchas gracias. Ahí me apartaría ya, ¿no? Con Agradecemos la vuestra palabra venia, al con doctor vuestra venia. Renzo López, director ejecutivo de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Con A vuestra venia, continuación vamos. yo quisiera anunciar que me tengo que retirar. Queda en mi ausencia como representante de la Embajada del Perú, el consejero Julio Ubillús, por cuanto yo tengo que ingresar a otro Zoom con Lima también respecto a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Así que renovando mi gratitud tanto al Ministerio de Sanidad de España, del Reino de España, como al Ministerio de Salud Pública de la República del Perú, pues creo que estamos con la mejor disposición para intercambiar experiencias. Reitero, se queda al frente de toda la coordinación de parte de la embajada nuestra, el señor consejero Julio Ubillús, el consejero político de la embajada. Mil gracias. Aguardo buenos resultados porque sabemos que esto es muy constructivo, y muy buenos días y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor embajador Óscar Maurta de Romaña. Continuando con nuestra presentación, vamos a dar pase a la presentación de los expositores del Ministerio de Salud de España y vamos a dar inicio con la doctora Berta Suárez Rodríguez para su exposición. Doctora Berta, ¿podría compartir pantalla, por favor? Sí. Bueno, pues nada, lo primero decir que bueno, esta alerta que se gestiona, que estamos gestionando desde nuestra unidad, yo hablo un poco en representación de todo un equipo que está tanto en el Centro de Coordinación de Alertas como en el Centro de Acción de Epidemiología. O sea, es todo un equipo que se ha formado para la gestión de alerta, ¿no? Que es un poco la línea en la que solemos trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que para empezar, aunque esto entiendo que todos estamos un poco al tanto, desde luego que nosotros en nuestro ámbito trabajamos siempre amparados, ¿no? por un contexto legal, ¿no? Un contexto legal internacional y nacional. Contexto internacional, por supuesto, vosotros estáis al tanto del Reglamento Sanitario Internacional que nos aplica a todos, ¿no? A todos los países de la OMS y que nos obliga a desarrollar planes de preparación, a designar nuestros centros de enlace y sobre todo, bueno, pues todo ello para tener la capacidad para la detección y gestión de las alertas, ¿no? Y sí que obliga, ¿no? Esta legislación
legislación a que se establezca unos sistemas de alerta, unos centros de enlace con una extensión de una red a lo largo de todo el país que permita que esto se detecte desde el nivel más local, ¿no? Y esto es algo en lo que nosotros hemos trabajado mucho y por eso os lo queríamos contar. Por otra parte, además del reglamento sanitario, aquí en Europa existe un texto legal que es la Decisión de Amenazas Transfronterizas Sanitarias, que es la decisión 1082 del 2013 y que ahora, a raíz del COVID y de todo lo que, bueno, pues todo lo que llevamos ha pasado, ¿no? Y todo lo que se ha aprendido con la emergencia por COVID, pues se ha modificado y está a punto de salir una revisión ahora en los próximos meses, pero también obliga a que haya unas estructuras de coordinación, a que los países, no obliga tanto, ¿no? Pero sí que recomienda que designen, ¿no? O que creen unos centros operativos para la gestión de las emergencias y que se establezcan unos sistemas de alerta temprana y respuesta, ¿no? A nivel nacional, también nuestra Ley General de Salud Pública del año 2011, que ya han pasado años, nos obligaba a la creación de un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, ¿no? Y eso es un poco la forma que tenemos de trabajo. Es decir, en España, además de existir una red nacional de vigilancia epidemiológica, que es una red que se encarga de la recogida rutinaria de datos para, bueno, pues para hacer estimaciones de qué es lo que puede estar pasando, para la toma de decisiones, para establecer políticas de salud, como decía la compañera de la Escuela Nacional de Sanidad. Existe luego, con una red similar, con una estructura similar, un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, ¿no? Un sistema que tiene una representación desde el nivel más local al nivel nacional, ¿no? Que seríamos nosotros, sería la Dirección General de Salud Pública y dentro de la Dirección General nuestro Centro de Coordinación de Alertas. Entonces, con este contexto nacional e internacional, por empezar, por abordar ya lo que fue la alerta, el Reino Unido, que como sabéis, pues, la alerta comenzó un poco, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? El estallido inicia, ¿no? O sea, o la mecha comienza por una notificación previa ya en el 7 de mayo, una notificación en nuestra plataforma europea de notificación de alertas. Como todos sabéis, Reino Unido desde hace tiempo, ya ahora mismo no sé, pues quizás ya vamos para 2 años, no forma parte ya de la Unión Europea. Entonces, cuando Reino Unido quiere notificar una alerta, o bien lo hace a través del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Del sitio de información de eventos, que es al que accedéis vosotros como puntos focales, accederá al Centro Nacional de Enlace en Perú, pues aquí Reino Unido también hace la notificación a través del reglamento. Pero antes de que nosotros la viéramos en el reglamento, el 7 de mayo, la Comisión Europea, en nombre de Reino Unido, ya que Reino Unido ya no tiene acceso a esta plataforma europea, nos notificó un caso importado, porque realmente este caso era un caso importado, de monkeypox en un ciudadano que había estado en Nigeria y que, bueno, pues que era un caso importado y no iba mucho más allá. Estuvo en una unidad de aislamiento, se identificaron sus contactos y ahí quedó la cosa. Como veis en nuestra plataforma, esta es una plataforma a la que acceden muy poquitas personas en cada país. En esta plataforma existe el lugar donde notificamos el evento, ¿no? El tipo de evento y demás, si es un agente biológico, el virus, tal, y luego la persona que lo notifica siempre, y a la derecha, siguiendo lo que marcan los artículos, o sea, la normativa de la decisión europea, pues viene una breve evaluación de riesgo, ¿no? Que es muy similar a la evaluación de riesgo que se hace en el sitio de información de eventos del reglamento sanitario, ¿no? Bueno, pues marcaron todos los puntos, ¿no? Se consideró inusual inesperado, que podía producir una morbimortalidad, que bueno, tenía riesgo de crecer, de extenderse rápidamente y bueno, que exigía una respuesta de coordinación. Bueno, quizás en este caso la evaluación era un poco, una evaluación, o sea, que se consideraba como un riesgo muy alto, ¿no? Aunque en este caso estábamos todavía en un caso importado, el 7 de mayo, ¿no? Como vosotros habréis visto claro, serían 2 diapos, pero no. En el sitio de información de eventos del reglamento, el 11 de mayo, este mismo evento se notifica en la plataforma del Reglamento Sanitario Internacional, ¿de acuerdo? El 11 de mayo informan de esta situación. Bueno, hasta ese momento la situación era algo que no era inusual e inesperado, porque ya, sobre todo, incluso era Reino Unido el país que en los últimos años había notificado casos, un goteo de casos importados y que, bueno, que habían generado una gestión de la alerta, pero que no habían ido más allá, ¿no? Sin embargo,
Dicho esto, el 16 de mayo lo que ocurre de madrugada, de nuevo la Comisión Europea en nombre de Reino Unido notifica 2 nuevos casos ya confirmados en Reino Unido de monkeypox, 2 casos que eran en un bebé y en una mujer que forman parte de un clúster familiar, porque hay un tercer caso que no fue confirmado pero que sí que había tenido síntomas en las semanas previas, y nos informan de que hay esta detección y que realmente no tienen ningún vínculo ni con el caso que se había detectado el 7 de mayo, ni tampoco tenían ningún antecedente de viaje a zona endémica y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad es que nos vamos preocupando y poniendo en situación, ¿no? En la evaluación de riesgo, desde luego que sí que se considera que no tiene riesgo de tener un impacto grave, porque es una enfermedad que en general se comporta de una forma, es leve, vamos, los síntomas son leves, pero que sí que es inusual, inesperado, porque en este caso sí que estamos hablando de casos que no tienen un vínculo con un país endémico, ni tampoco tenían un vínculo con nadie que hubiera estado en un país endémico, ¿no? Por lo tanto, ahí es cuando tienes que ponerte un poco en situación, ¿no? Luego ya, bueno, pues el tema de la diseminación y la interferencia con viajes, pues ya era algo que pasaba a un segundo plano, ¿no? Ese mismo día, sí que ya el 16 de mayo se notifica en el sitio de información de eventos al que tendríais vosotros acceso y que veríais pues lo mismo, ¿no? O sea, con toda la extensión que se cuentan las alertas en este sitio, pues también notifican lo mismo. Pero ya ese mismo día por la mañana, el 16 de mayo, la Comisión Europea, también en nombre del Reino Unido, ya informa de la detección de varios casos. Eran en este caso 4 nuevos casos que se habían detectado en clínicas, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? En clínicas donde se tratan infecciones de transmisión sexual o donde se tratan problemas de este tipo. Entonces, y que además los casos se habían detectado en hombres que ellos mismos autodeclaraban que tenían sexo con hombres, ¿no? Entonces, bueno, se explica todo el tema de la identificación de contactos y demás, y además esto es coincidente con lo vinculan con una detección, con una notificación que ya había hecho Portugal unos días antes, en un sitio que tenemos aquí a nivel europeo, aparte de la plataforma de la que os he hablado, del Early Warning Response System, que es la plataforma de detección precoz, a la que tienen acceso muy poquitas personas en los países. Hay otra plataforma más informal, digamos, que se gestiona también desde el Centro Europeo de Control de Enfermedades, que es una plataforma que se estructura en grupos de enfermedades y en la que los países, no solamente, digamos, el Centro Nacional de Enlace en cada país, sino que puede haber microbiólogos, expertos de diversos ámbitos de la medicina o de la investigación que pueden ir compartiendo eventos o detecciones pues que les pueden parecer que son sospechosas de que está habiendo un incremento y demás. Entonces, Portugal, unos días antes de esta notificación de Reino Unido, había compartido una detección de unos casos en las últimas semanas de unas erupciones vesiculares en hombres que habían asistido a clínicas de salud sexual en Lisboa, ¿no? En el país. Y de hecho incluso lo publicitaron en abierto en los medios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el caso de Reino Unido, pues eran eso, son personas, lo mismo, hombres que tienen sexo con hombres, que se identificaron en clínicas de este tipo, donde se atienden infecciones de transmisión sexual, sin historia de viaje y, bueno, con unas lesiones, que esto es algo que también era un poco, llamaba la atención con respecto al comportamiento de esta enfermedad según la evidencia, según la literatura del comportamiento cuando se detectaba en países endémicos, en la que las lesiones estaban localizadas en zonas muy concretas, pues lesiones bucolabiales, en la garganta, lesiones perianales, pero no era la típica exantema, el comportamiento del exantema del monkeypox conocido hasta ese momento, ¿no? Así que nosotros aquí en España, nosotros somos el Centro de Coordinación de Alertas, que es el Centro Nacional de Enlace, y al igual que captamos las cosas que nos vienen de fuera, en este momento estábamos todavía en un momento que nosotros llamamos como tenemos una señal, pero que es una señal que hay que vigilar muy de cerca porque parece que se puede convertir en una alerta que va a requerir una acción coordinada, ¿de acuerdo? Entonces, como Centro Nacional de Enlace, esta información nos decidimos a compartirla con nuestro sistema de alertas a nivel nacional, pero
desde el sistema de alertas, o sea, a nosotros también nos llega desde el nivel nacional información, pues como veis ahí, de la red de vigilancia, de los laboratorios o de otras administraciones, de otras comunidades autónomas. Me paro aquí un segundito para decir que no sé tampoco qué conocimiento tenéis de la estructura de nuestro país, pero España es un país que está estructurado a nivel administrativo en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Entonces, para entendernos, vamos a hablar de que estamos divididos en 19 regiones, ¿vale? Entonces, estas 19 regiones tienen una competencia absoluta sobre todo el ámbito sanitario, ¿vale? Tanto sobre la salud pública como sobre la salud asistencial. Entonces, nuestra función como ministerio y como centro de enlace en el nivel nacional es coordinar las acciones cuando se requiera una acción coordinada, es decir, cuando las capacidades de las regiones estén superadas o cuando haya riesgo de diseminación de unas regiones a otras, entonces es cuando el Ministerio de Sanidad tiene que intervenir, ¿no? Pero siempre con el beneplácito de la comunidad autónoma, de la región, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues nuestro sistema, como veis aquí, esto sería una foto de cómo funciona nuestro sistema de alertas. Nosotros seríamos esta figurita azul oscura. Estas son las conexiones que tenemos dentro del Ministerio de Sanidad a nivel central y luego las que están abajo en azul y rosa serían las conexiones con cualquier otro sector para la gestión, pues, de alertas o de otro tipo de situaciones que se puedan, bueno, que puedan requerir la intervención de otros sectores, ¿de acuerdo? Desde agricultura, pasando al Instituto de Toxicología, Protección Civil, etcétera. Y luego, además, el CAES forma parte de nuestro sistema, el Centro Nacional de Epidemiología y de Microbiología, que no forman parte del Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Forman parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquí arriba estarían expuestas la Cruz Roja, cualquier otro tipo de ONG, y también aquí podríamos decir que estarían las sociedades científicas, ¿vale? Como otros agentes y actores muy importantes como representantes sobre todo de gran parte del ámbito asistencial importantes en el sistema, ¿de acuerdo? Pues toda esta representación de la que hablo a nivel intrasalud e intersectorial es supuestamente la misma en la que trabajamos para que también se desarrolle en las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada comunidad autónoma tiene que existir que entiendo que es algo que también se trabaja en Perú y se trabaja en otros países, que haya esta coordinación intersectorial, ¿de acuerdo? Pero lo importante que quiero aquí que veáis es que nuestro sistema está formado por una coordinación nacional y una representante en cada comunidad autónoma en este sistema de alertas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier alerta que empiece en el nivel local, y esto es lo que se ve aquí en esta foto, es decir, tenemos un profesional sanitario que detecta un incremento de casos de meningitis o un incremento de casos de monkey, lo notifican en nivel local, de local va al nivel autonómico regional y de aquí viene al CAES, ¿no? Así que ante esta notificación es pues lo que ocurrió es que el mismo día 17 de mayo, al día siguiente, el 16 de mayo, toda esta notificación de Reino Unido había sido durante, además, fin de semana y periodo festivo de España, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegamos el 17 de mayo, el Servicio de Alertas de la Comunidad de Madrid nos notificó por teléfono que habían detectado 8 casos también con una clínica similar y además 8 casos que se habían detectado en una clínica bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid, muy conocida, donde se tratan y se atienden infecciones de transmisión sexual y bueno, es una clínica además donde se atiende de una manera además muy espontánea, muy informal a muchas personas de ámbitos, pues por ejemplo del ámbito LGTBQ+, o sea, es decir, que se atiende, bueno, pues este tipo de población que es importante en el brote, ¿no? Entonces, una vez que se detecta esto, lo primero que hacemos nosotros ante cualquier alerta es, lo primero, ver o verificar con el Centro Nacional de Microbiología que tenemos capacidad para diagnóstico, capacidad diagnóstica para diagnosticar cualquier sospecha de este caso. Como la viruela de los monos es del grupo, ¿no? El virus del virus de la viruela, ¿no? Que es,
existe un plan nacional para la respuesta ante un posible ataque, bueno, o un posible evento relacionado con el virus de la viruela. Entonces sí que existía esta capacidad para poder diagnosticar los casos. Entonces, inmediatamente, una vez que existe esto, bueno, desde luego se envían esos 8 casos, muestras de esos 8 casos, que algunos ya incluso estaban ya dados de alta, porque un par de ellos se habían ingresado, pero bueno, retrospectivamente se localizaron sus muestras y efectivamente, bueno, pues fueron casos que fueron positivos. El mismo 18 de mayo ya en el seno del sistema, de nuestro sistema de alertas, ¿no? Que está, bueno, pues el sistema de alertas operativamente está gestionado por lo que llamamos la ponencia de alertas, ¿no? Que es cada uno de los miembros que forman parte del sistema. Pues lo que empezamos a trabajar, el desarrollo de un protocolo para la detección precoz de casos, en la que bueno, pues se describe desde la definición de caso, las indicaciones de aislamiento, indicaciones de cuarentena, qué hacer con las muestras, dónde se tienen que enviar, cómo se tienen que enviar, bueno, pues lo que dice un protocolo, ¿no? Además, otra de las cosas que desde el primer momento vimos que era crucial para la gestión de esta alerta era trabajar en coordinación con la unidad de VIH e ITS aquí en el Ministerio de Sanidad. Es una unidad que trabaja además de una forma intensa y muy bueno, y con muy buenos resultados con toda la comunidad LGTBI. Entonces, era algo que desde el principio, viendo dónde se estaban detectando los casos, era algo que teníamos que ir todos de la mano para entender a estas poblaciones y para hacer las actuaciones de preparación y de respuesta muy en coordinación con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es el 19 de mayo ya, una vez discutido el protocolo dentro de la ponencia de alertas, lo publicamos, bueno, donde está fundamentalmente lo que os comentaba, pues estos criterios para la detección de caso, que entiendo son muy similares a los criterios bueno, que marca el Centro Europeo de Control de Enfermedades y que se están utilizando en los otros países, pero bueno, desde luego que es el criterio clínico de tener clínica sugestiva, ¿no? de infección por monkeypox, el criterio epidemiológico, que es haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable, haber mantenido relaciones en contextos sexuales de riesgo, o bien siempre desde luego que incluimos la posibilidad de tener historia de viaje a zonas endémicas de África Central o Occidental. ¿De acuerdo? Y luego el criterio de laboratorio, que es la detección de genoma de virus mediante PCR genérica para ortopox, en cuyo caso es cierto que esto, aunque es un poco lioso así, pero bueno, sería lo que clasifican según el ECDC en un caso probable, o bien una PCR específica de monkeypox, que sería un caso confirmado. ¿Vale? Bueno, aparte del protocolo, ya el 20 de mayo lo que hacemos es, aparte de la coordinación con las unidades de VIH y ITS, sí que se organiza una reunión para discutir con las sociedades científicas bueno, pues cuáles son los aspectos clínicos y los aspectos sociales y los aspectos que hay que tratar para abordar esta enfermedad, ¿no? De hecho, con las sociedades científicas se acuerda una guía de diagnóstico diferencial de las lesiones, porque bueno, esta enfermedad era totalmente desconocida para los clínicos del sistema asistencial y por lo tanto era fácilmente confundible con cualquier otro tipo de exantema, ¿no? Aparte de las lesiones, cómo se mueven las lesiones, si están en distintos estadios, en el mismo estadio, en distintas zonas del cuerpo. Entonces, esto son las sociedades científicas las que lo manejan y además son las que mejor llegan luego al sistema asistencial, ¿no? Porque eso sí que es un reto que a veces desde el nivel central y desde el nivel desde salud pública, llegar al sistema asistencial no siempre es el punto final de la cadena, a veces se corta antes, ¿no? Entonces nos parecía fundamental tener a las sociedades científicas, ir de la mano de las sociedades científicas, ¿de acuerdo? También trabajamos un documento de preguntas y respuestas, fundamentalmente para información al ciudadano, pues por lo mismo, ¿no? Porque como ocurría también allí, se creó un revuelo, un miedo que había que gestionar, ¿no? Desde el principio. Y una evaluación de riesgo que ahora mismo tenemos colgada en la página web, que estamos en proceso de actualización. Se hicieron reuniones pues, con todos los actores implicados, con la Agencia Española del Medicamento por todo el tema de la vacuna. En principio en España no teníamos vacunas, por lo tanto había que trabajar en
bueno, pues con la Agencia del Medicamento y luego además con la ponencia de vacunas, que es un grupo como la ponencia de alertas, pero que trabaja todos los temas relacionados con las enfermedades vacunables, para ver cuáles son las indicaciones de vacuna, cuando tuviéramos vacuna, a qué grupos íbamos a vacunar. Y bueno, llevamos una primera actualización de este documento y bueno, esto es algo que la Agencia del Medicamento trabaja además con unas agencias europeas para lo que es la compra conjunta entre todos los países europeos de la vacuna de monkeypox, ¿no? Porque aquí en Europa hay países que tienen vacuna, que la tenían dentro de sus reservas estratégicas y otros no, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo algo que se sigue, bueno, esto es un trabajo que todavía sigue ahí, ¿no? Cada día. Hemos tenido reuniones de coordinación, pues igual que el otro día nos comentaba otro país de la OPS, con la OMS, con la región europea de la OMS y con otros Estados miembros, sobre todo con los Estados miembros más afectados, ¿no? Que hay 4 o 5 que son los más afectados aquí en Europa. Y bueno, aquí está el documento que os digo de recomendaciones de vacunación en el brote. Este sería ya una primera actualización en la que ya se habla no solo de una utilización de la vacuna como profilaxis post-exposición al virus, sino también una profilaxis pre-exposición. Pero bueno, como digo, todo esto está muy supeditado a que lleguen las vacunas, que por el momento pues van llegando, pero poquitas, o desde luego no, bueno, estamos en ello, ¿no? Y luego, dentro del proceso de gestión de la alerta, desde luego que una parte fundamental, ¿no? Y esto cada vez somos todos más conscientes de ello, ¿no? Es el tema de la comunicación. La comunicación, por nuestra parte, a nivel de profesional, pues tenemos en la página web colgados todos los protocolos, la evaluación de riesgo, colgamos informes de situación de la enfermedad todos los martes y viernes se ha trabajado también un poco el tema de la viruela de los monos y las mascotas, ¿no? Porque hubo en algún caso algún animal que podía ser sospechoso, entonces esto se trabajó con el Ministerio de Agricultura y luego las recomendaciones de vacunación, ¿no? Y ya por último, por mi parte, pues dentro de del trabajo que se ha hecho con la unidad de VIH y el trabajo que hace la unidad de VIH con las sociedades y con las asociaciones del ámbito LGTB y demás, bueno, pues se ha hecho un trabajo de comunicación, ¿no? Sabéis que mucho de, ya es lo que os contará Bernardo, ¿no? De los casos que se han detectado han sido en contextos pues, de grandes eventos, ¿no? De mass gatherings, y aquí en Madrid hay uno que es muy importante, que ha sido ahora en el mes de julio, y de hecho estamos ahora un poco expectantes para ver el impacto que ha podido tener, y bueno, pues se ha hecho un trabajo con carteles que, bueno, que están colgados en la página web, que incluso podríamos, si quisierais, estoy segura de que desde aquí podríamos compartir con vosotros lo que necesitarais, porque bueno, pues creemos que no se centran solamente en la viruela del mono, sino en otras muchas posibles amenazas, ¿no? o aspectos de la salud que hay que manejar en este tipo de eventos, y bueno, pues ahí está, y la verdad es que bueno, pues creemos que ha sido bastante, que está siendo la gestión bueno, bastante inmediata y activa, pero bueno, seguimos ahí. Ahora os cuenta Bernardo, yo ya he terminado, os cuenta Bernardo la situación epidemiológica, Bernardo Guzmán, que es jefe de servicio aquí también de preparación y respuesta y que es parte del equipo, y bueno, os va a contar la situación y ya si queréis luego podemos hablar de lo que queráis, ¿de acuerdo? No sé si queréis contestar algo, vamos a hacer alguna pregunta antes de pasar a la situación epidemiológica. Doctora Berta, las preguntas las estamos pasando al final de las exposiciones. Perfecto, pues pasamos a Bernardo. Sí. Correcto, doctora. Vamos a entonces iniciar con la exposición del doctor Bernardo Guzmán Herrador, jefe del Servicio de Preparación y Respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El doctor Bernardo Guzmán es médico y doctor especializado en medicina preventiva y salud pública en España. Realizó el programa de formación de epidemiología de intervención de la Unión Europea, EPIET, coordinado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades entre el 2010 y 2012 en Oslo, Noruega. Posteriormente estuvo trabajando durante años en el Instituto de Salud Pública noruego en el área de preparación y respuesta frente a enfermedades de transmisión feco-hídrica y zoonóticas. Ha formado parte de misiones internacionales en Asia, África y América con la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
Cruz Roja de Noruega y la Federación Internacional de Cruz Roja en contextos de desastres naturales, conflicto armado o respuesta a brotes de enfermedades infecciosas. Desde el 2020 trabaja en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España y en la actualidad como jefe de servicios del área de preparación y respuesta. Adelante, doctor Bernardo, con su exposición. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, esta segunda parte viene a completar la presentación que ha dado Berta, que estaba enfocada a lo que es la gestión, ¿no? Y cómo hemos detectado y gestionado la alerta, y yo voy a hablar más bien de la parte epidemiológica, ¿no? Cuál es la situación a día de hoy de los casos en España, ¿no? Y cuál es un poco la evaluación del riesgo que hacemos y lo que prevemos que puede ocurrir. Entonces, bueno, para empezar, un flash de lo que tenemos a día de hoy. Tenemos 3.125 casos en España. Ahí tenéis la distribución por las diferentes regiones. Como decía Berta, nosotros tenemos 19 regiones en España y como veis, no voy a ir especificando los números, pero sí, centrándome en el mapa, veis que hay 2 regiones que llaman la atención por su alto número de casos, ¿no? Y también por su tasa por millón de habitantes. Una de ellas es la región de Madrid, que es esta aquí en el centro de España, y otra es la región de Cataluña, que está en el noreste. Si focalizamos un poco dentro de las regiones, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos están en la ciudad de Madrid, que es la capital de España y de la región de Madrid, y en la ciudad de Barcelona, ¿vale? Que es la capital de Cataluña. Como os contaba Berta, la detección de la alerta se produjo en Madrid, en la ciudad de Madrid, y al principio la curva epidémica, la mayoría de los casos venían de esta región. Luego, poco a poco, se fue desplazando a otras comunidades autónomas, y es cierto que en los últimos días Cataluña va creciendo a un ritmo mayor que la Comunidad de Madrid. O sea, que aunque los casos en Cataluña comenzaron más tarde, es ahora como que parece que se ha desplazado a esa zona la mayor cantidad de crecimiento, ¿vale? Pero bueno, luego entraremos un poquito más a valorar cómo se prevé que sea el futuro en estas 2 comunidades. A nivel mundial, a día de hoy España es el país creo que más afectado, si no está en el top 2 o en el top 3 de los países más afectados del mundo, ¿vale? Junto con Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, pues España está en el top 3 o incluso yo diría que en el 1, depende un poco del día y cómo se vayan actualizando los casos en los diferentes países. Las características de los casos, ¿vale? El 99% de ellos son hombres. Veis ahí que de los 3.085, que son de los que tenemos casos concretos, 3.059 son hombres, ¿vale? Y solamente 24 son mujeres. En lo que se refiere a grupos de edad, la gran mayoría, como veis, son personas de mediana edad, o sea, entre los 20 y 49 años, pero también tenemos gente menor de 20 y gente mayor de 60. Especificar, porque son siempre cosas que llaman la atención, ¿no? Dentro de lo que son outliers o de lo que son casos que se salen un poco de la norma, pues ha habido 2 niños pequeños, ¿vale? Dentro de estos casos estarían dentro de los menores de 20 que se han contagiado, luego lo veremos con un poquito más de detalle, por contacto estrecho con convivientes, ¿no? Vivían con personas que habían sido confirmadas. Y del mismo modo, personas mayores de 60 años o mujeres, ¿no? Que se salen un poco también de lo que es el patrón que se está viendo en la mayoría de los países, también han sido vinculadas sobre todo lo que son mujeres a relaciones heterosexuales con pacientes confirmados, y las personas más mayores pues son personas que también han tenido algún tipo de contacto, en este caso no en un contexto sexual, pero sí en un contexto de convivir con casos confirmados, ¿vale? Pero en general la gran mayoría de nuestros casos permanecen en lo que es el grupo más afectado, ¿no? Que como comentaba Berta y todos sabéis, pues es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres en contextos de relaciones sexuales de riesgo. Os quería mostrar aquí con detalle la curva epidémica. Esta curva muestra la distribución de casos diaria, ¿vale? Desde abril hasta el día de ayer. Los primeros casos en España se identificaron, o su fecha de inicio de síntomas, que he olvidado decir, ¿vale? Esto es una curva que muestra la fecha de inicio de síntomas de cada caso, y nuestros primeros casos, aunque se identificaron en mayo, pero su fecha de inicio de síntomas era en abril. Y veis cómo la curva comenzó a crecer poco a poco, y fue creciendo cada vez más, y el pico se ha tocado a finales de junio. Hay que tener mucha cautela en cómo se interpretan estos datos, porque las últimas semanas, o sea, desde mediados de julio, la primera semana de julio, esta curva decreciente evidentemente se debe más
a un posible sesgo de notificación, ¿no? Porque los casos pues, tardan un tiempo en desarrollar síntomas, en notificarse, en confirmarse en laboratorio. Entonces, bueno, pues no podemos decir que la tendencia sea decreciente. Ahora mismo estamos con cautela. Si bien es cierto que el pico fue el 27 de junio y que desde entonces, en días que ya creemos que nuestros datos de vigilancia están consolidados, sí que parece que no seguimos subiendo y que hay cierta estabilidad, pero tenemos que esperar todavía muchos días para ver si esta estabilidad que se empieza a ver a principios de julio se mantiene, ¿vale? Y todos estos casos que faltan aquí pues no se van rellenando. También, como decía Berta, pues estamos expectantes a ver el impacto que ha tenido las fiestas del Orgullo de Madrid que se han celebrado en la segunda semana de julio. El Orgullo de Madrid es una de las fiestas, si no la más grande del mundo, una de las más grandes en lo que se refiere a participantes, y aunque hubo muchísima comunicación del riesgo y muchísimos materiales, como comentaba mi compañera, que se difundieron, pues bueno, tenemos que ver todavía cómo se ha traducido en el aumento de casos. Y puesto que el periodo de incubación todavía no se ha completado, pues no sabemos muy bien hacia dónde va a ir esta curva, ¿no? Esto es quizá una de las mayores incertidumbres que tenemos ahora mismo en lo que se refiere a nuestro control de la epidemia, ¿no? Que cuando parecía que aquí por fin se estaba estabilizando, pues hemos tenido un evento de gran magnitud que no sabemos cómo habrá impactado. Esto era un poco lo que era la distribución geográfica en España y la distribución temporal, y ahora vamos a definir mejor los casos, ¿vale? Como os he comentado, la gran mayoría son hombres, hay ciertas mujeres, también niños pequeños y personas mayores, pero la gran mayoría son hombres. Y aquí tenéis las características clínicas, ¿vale? De aquellos casos en los que tenemos detalles, que los 3.125 pues tenemos detalles en la gran mayoría, en los 3.039. Decir que la gran mayoría presentaban síntomas generales, casi el 70% de los casos presentaron algún síntoma general, tipo fiebre, astenia, cefalea, dolor muscular, ¿vale? Y casi siempre acompañado con exantema. Lo que nos llamó la atención en un principio y que también se ha corroborado por el tipo de casos que se ven en otros países es la gran proporción de pacientes con exantema en la zona anogenital, que era algo que no se veía con frecuencia en los casos de monkeypox clásicos, ¿no? En los casos que se habían definido o descrito antes de esta alerta. Antes de esa alerta, la gran mayoría del exantema que se ve en los países endémicos son exantemas generalizados en tronco y extremidades. Sin embargo, en nuestro caso y en otros países, con esta alerta lo que se ve sobre todo son exantemas anogenitales, ¿vale? Más del 55% o casi el 55% de los casos presentaban este exantema. Y también algo interesante que hemos visto, que gracias a la gran cantidad de casos que tenemos, pues la verdad es que se ha podido hacer una muy buena descripción de cómo evoluciona el cuadro clínico, es que el número de días entre la fecha de inicio del primer síntoma, ¿no? Cuando la persona empieza con un pódromos, con fiebre, con malestar, y la aparición de exantema es de menos de un día. En la literatura se venía diciendo que era normalmente entre 1 y 5 días, y nosotros vamos viendo que es más parecido al 1 que al 5. ¿Vale? La aparición de exantema viene muy rápido después de la aparición de los primeros síntomas, algo que nos llamó la atención y que también corroboran los casos de otros países. En cuanto a complicaciones, bueno, pues decir también, como comentaba mi compañera, que sabéis que hay dos clados de viruela del mono, el clado de África Occidental y el clado de África Central, y que por suerte para todos nosotros el clado que se está dando en esta alerta es el de África Occidental, que es el clado que produce una enfermedad más leve, y así lo estamos viendo. En lo que se refiere a complicaciones, pues un porcentaje, digamos, relevante, pero no exagerado, casi un 7% de pacientes han tenido alguna complicación durante su proceso clínico. La mayoría, como veis ahí, han sido úlceras vocales o infecciones bacterianas secundarias o úlceras genitales, pero bueno, también ha habido algunas complicaciones más graves, ¿vale? En menor medida, como por ejemplo proctitis, que es algo que sabemos que han identificado otros países, y también infecciones corneales, que pueden, como sabéis, llegar a producir ceguera, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de las complicaciones, que son pocas, sí que se ven algunas que pueden tener pues, efectos mucho más graves. En términos también de gravedad, más allá de las complicaciones, decir que tan solo en 92 casos de los 3.000 y pico han requerido hospitalización, o sea, solamente un 3%. Decir además que no todos estos pacientes han sido hospitalizados debido a la infección, sino que también a veces han sido por temas logísticos, ¿no? Porque a lo mejor un paciente pues, no podía guardar un aislamiento como correspondía en su domicilio y entonces se decidía ingresar, ¿vale? O sea que no todos estos son debido a una complicación. Y además también decir
que de aquellos ingresados, pues el periodo de estancia en el hospital pues tampoco ha sido excesivamente largo. En unos 2-3 días la mayoría de los pacientes pues se volvían a casa. La edad mediana de los casos hospitalizados refleja un poco la edad mediana de los casos en general, de 36 años, y también pues nos sorprende, dada la gran magnitud de hombres, porque todos los pacientes que han sido ingresados han sido hombres. Y también decir que es importante pues, que ningún paciente ha fallecido. ¿Vale? Pues poco a poco vamos aquí haciendo el perfil de nuestros casos. En lo que se refiere a las características de la exposición, ahí lo tenéis, ¿vale? Más del 80% de los casos en donde tenemos información disponible se afirma que la transmisión ha ocurrido en el contexto de un contacto estrecho por una relación sexual de riesgo. Eso es la gran mayoría, pero luego sí que es verdad que hay pues un centenar de pacientes que se han contagiado por un contacto estrecho no sexual, ¿vale? Un contacto estrecho físico, cercano, pues por ejemplo con un conviviente, con un familiar, y aquí es donde tenemos esos casos que os decía al principio que se salen un poco de la norma. Pues hay niños pequeños que han sido contagiados y consta que es pues, porque sus progenitores, uno de los progenitores, pues estaba contagiado de monkeypox, ¿no? Y se han contagiado en un contacto en un contexto de contacto físico cercano de convivientes. Del mismo modo, pues hay ancianos que también, pues por lo mismo, ¿no? A lo mejor se han contagiado por algún cuidador y por un contacto estrecho fuera de lo que es el contexto sexual, pero siguiendo el patrón de contagio por contacto estrecho, ¿vale? Entonces aquí poco a poco pues hemos ido construyendo evidencia con este brote de que todo lo que es transmisión respiratoria, transmisión por gotitas, pues queda un poco en un segundo plano, ¿no? Al principio en los primeros protocolos como que no había mucha evidencia, no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿no? Sobre todo a la hora de qué medidas aconsejar, ¿no? Si aislamiento estricto, no aislamiento estricto, si cuarentenar a todos los contactos o no, y poco a poco hemos ido viendo que lo que gana terreno es que es un contacto, o sea, es una transmisión en un contexto de contacto físico estrecho. Este puede producirse en un contexto de relación sexual, y de hecho la gran mayoría lo es, pero también en un contexto de contacto físico donde no haya un contexto sexual. Aquí queremos visualizar también algo que comentaba antes mi compañera en relación a los eventos, ¿vale? Donde estos pacientes han estado. Tenemos muy poca información también porque es muy difícil cuando se hace la encuesta a los casos, ¿no? Nuestros epidemiólogos de las diferentes provincias o regiones pues nos dicen que es muy difícil dar o confirmar el día concreto de exposición, o bien porque el paciente pues, no lo quiere decir, o bien porque ha habido exposiciones continuadas y entonces no se sabe con certeza qué día fue el día que se produjo la transmisión, pero bueno, sí que en un porcentaje de casos importante, en unos 348 casos, se ha podido dictaminar que acudieron a un evento concreto donde hubo o donde ocurrió una exposición de riesgo, ¿vale? Y ahí tenéis, ahí visualizamos 3 tipos de eventos: acudir a saunas en amarillo, acudir a un festival en el contexto de un Gay Pride, un festival que no fuera específico Gay Pride, pues un festival de música, por ejemplo, y ir a una discoteca o a un club. Y veis cómo el tamaño de los círculos lo que muestra es el número de casos asociados a cada evento. Entonces veis cómo dentro, que ya os digo que estamos hablando de un porcentaje pequeño de casos, ¿no? De nuestros 3.000 casos, pero bueno, sí que nos ayuda a ver cómo los Pride, los festivales relacionados con Pride son aquellos que han generado mayor número de casos, ¿vale? Este primero, que pone Maspalomas es una ciudad de las Islas Canarias donde hubo un Pride muy grande en mayo y fue un poco como uno de nuestros primeros eventos, que además generó muchísimos casos también en otros países de Europa, ¿vale? Y el problema que tenemos, como os decía al principio, es que tenemos este Gay Pride de Madrid a principios de julio, que todavía ha dado muy poquitos casos, bueno, poquitos relativamente, pero que estamos todavía dentro del periodo de incubación. Entonces, bueno, pues estamos expectantes de ver cómo de grande va a resultar ese círculo. Si hubiéramos tenido este webinar dentro de 2 semanas, pues ya podríamos decir cómo acaba la historia, ¿no? Pero ahora mismo pues, estamos justo diciendo qué pasará con nuestra curva epidémica y qué pasará con este Gay Pride. Entonces, bueno, para terminar, un flash de nuestros casos, pues estamos teniendo en España una transmisión sostenida, no podemos decir que esté controlada, sí que veíamos atisbos de estabilización de la curva, pero todavía no lo sabemos. Entonces, bueno, transmisión sostenida en grupos HSH, pero evidentemente no en cualquier HSH, sino en aquellos perfiles, en aquellos grupos que realizan conductas sexuales de riesgo. Hemos tenido casos esporádicos en otros grupos, pero es verdad que no hemos visto
un desplazamiento de la epidemia a otros grupos, simplemente casos esporádicos que han ido ocurriendo de manera puntual, pues un niño pequeño, un anciano o varias mujeres que se han contagiado pues, a lo largo de la curva epidémica, pero en ningún caso vemos que estos casos outliers se estén acumulando ahora al final, ¿vale? Sino que han ido ocurriendo a la vez que ha ido fluyendo la curva. Como hemos dicho ya varias veces, eso es uno de nuestros mensajes, es que no tenemos una conclusión clara de cómo estamos a día de hoy, porque estamos esperando el impacto de las celebraciones del Pride de Madrid y tenemos que evaluar esto. Tenemos que decir que, por suerte, todos nuestros casos, o la gran mayoría, son leves, casi ninguno ha requerido hospitalización y aquellos que lo han requerido han sido dados de alta en 48 horas. Esto no lo he mencionado, pero también es importante decir que no ha habido casos en profesionales sanitarios contagiados por su ocupación. O sea, ha habido casos en profesionales sanitarios porque se ha contagiado pues, por alguna conducta sexual de riesgo, pero no por estar atendiendo a un paciente con monkeypox, ¿vale? Que esto era también algo que al principio, al elaborar los procedimientos, no sabíamos muy bien cómo iba a salir esto, ¿no? Con el tema de los equipos de protección y qué recomendar, qué no recomendar. Bueno, pues después de 2 meses de epidemia no ha habido ningún caso relacionado con profesionales sanitarios. No podemos decir que la vacunación haya tenido un impacto porque se han vacunado todavía pocas personas, ¿vale? Y de manera muy puntual, como comentaba mi compañera, pues aquellos contactos vulnerables, y solo ahora se ha empezado a pautar la profilaxis preexposición, pero todavía no de una manera muy generalizada. Entonces no sabemos si la vacuna al final ayudará a controlar esta epidemia o si simplemente ayudará a personas concretas a prevenir la enfermedad. Y bueno, una de nuestras mayores preocupaciones es que, digamos, se desplace, ¿no? La epidemia pues, a población más general, ¿no? y que salga del tipo de perfil de paciente que estamos viendo. Entonces estamos haciendo una monitorización muy estrecha diaria del perfil de pacientes que tenemos, sobre todo para ver si la comunicación del riesgo y los materiales que estamos elaborando deben ser redirigidos a otro tipo de poblaciones o si, con lo que hemos hecho hasta ahora de informar en esas comunidades y en esos grupos de población, pues, la cosa sigue bajo control, o se puede controlar. Y esto sería todo por mi parte. Aquí doy por finalizada la presentación. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Bernardo Guzmán, que nos habló sobre la situación epidemiológica del brote en España. Y también agradecemos a la doctora Berta Suárez, que nos habló sobre el sistema de alertas y detección precoz de casos de viruela del mono en España. A continuación vamos a hacer las preguntas que tienen todos los participantes, que ya somos más de 1000 en la sala y también nos están siguiendo a través del Facebook de la Escuela Nacional de Salud Pública. Estamos saliendo en vivo. Hay más de 120 conectados también. Y lo que les voy a pedir a los participantes es que, por favor, para hacer el uso de las consultas o las preguntas o las dudas que tienen, levantar la mano y, por favor, habilitar el video también. Ahí tenemos una pregunta ahorita a ver. Eduardo Ortega del MINSA. ¿Puede activar su micrófono, por favor, Eduardo Ortega? Sí, gracias. ¿Se me puede oír bien? No puedo activar vídeo. No me autoriza el host. Un ratito. Perfecto, ahora sí. A ver. No, sigue con el mismo mensaje que no puedo activar vídeo. Ya está, ahora sí. Ya se aceptó el mensaje. Ya, gracias, muchas gracias. Le damos las gracias a nuestro expositor. Yo tenía algunas dudas. La primera es, en cuanto a los casos, se tiene la confirmación de que son HSH. Yo tenía otras preguntas relacionadas con la comunicación. Si en el contexto de la comunicación se ha considerado ofensiva o atentativa contra la intimidad, la pregunta de la orientación sexual del paciente. O sea, primero, ¿cuántos son HSH? Si se considera ofensiva la pregunta de la orientación sexual del paciente. Y la otra pregunta tiene relación con problemas que tenemos para la comunicación masiva a nivel de medios, que es el término conducta sexual de riesgo. Hubo un incidente en un medio de prensa con un colega que
se expresó con el término conducta sexual de riesgo, que para nuestro contexto considero que es adecuado, pero quiero saber los problemas para la comunicación que hayan tenido a nivel de la prensa. También me refiero a estos incidentes que ha habido, por ejemplo, en Nueva York, acerca de los mensajes transmitidos a la población. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, o sea, las preguntas sobre HSH, el protocolo tiene una encuesta epidemiológica estandarizada, que es la que se utiliza en todos los casos, ¿vale? Cuando se entrevista a un caso. Cuando hay un caso confirmado, pues el epidemiólogo de esa región lo llama por teléfono. Y la pregunta sobre si una persona es HSH o no, está incluida en esa encuesta, ¿vale? Entonces, pues igual que si se ha acudido a un evento y qué tipo de evento, o si se ha viajado a un país endémico, forma parte de ese mismo listado de preguntas. Y la gran mayoría son, o sea, de aquellos casos que tenemos información, porque es verdad que no todos los casos tenemos información, o bien porque las comunidades todavía no nos han completado la encuesta, ¿no? Las regiones, ¿no? Porque las regiones vierten los datos en nuestro sistema nacional, o bien porque a lo mejor la persona pues, no quiere facilitar cierta información, ¿no? O bien pues es HSH o se ha estado en determinados lugares y tal. Pero vamos, de aquellas personas que tenemos información, la gran mayoría, yo diría con una proporción mayor al 80-90%, se autorreferían ser HSH, que no quiere decir que fuera lo que ellos dijeran que era como se habían contagiado, ¿vale? Porque a lo mejor una persona podría decir que era HSH, pero luego decir pues, que se había contagiado por convivir con otra persona, ¿vale? Eran como dos preguntas independientes. Pero es decir, ¿es usted una persona que tiene sexo con hombres o con mujeres? Sí que se preguntaba y la respuesta afirmativa era una gran proporción de ellas. Y en relación a la segunda pregunta... Sí. Bueno, en relación a la segunda pregunta con respecto a la comunicación con estos ámbitos, es cierto que, vamos, como comenté antes, ha sido un reto porque, bueno, pues es una comunidad muy concreta y que además corre el riesgo de que se malinterprete, se saquen bueno, pues, titulares en contra de estas poblaciones, ¿no? Que se, ¿cómo se dice siempre? Bueno, eso, que se estigmaticen, ¿no? Entonces, por eso aquí en el Ministerio de Sanidad, la unidad de VIH e ITS trabaja con todas las asociaciones o con las más importantes, aunque yo diría que en general con todas, porque luego estas asociaciones a lo mejor conforman una gran asociación, con estas asociaciones que trabajan directamente con estas personas. Es decir, es un trabajo que aunque nosotros estemos en el Ministerio de Sanidad, estas asociaciones hacen, que es el nivel central, ¿no? Hacen un trabajo a nivel comunitario, a nivel local, entonces van muy de la mano no solo para esto, o sea, llevan muchos años trabajando ya con todo el tema del VIH, entonces desde el principio la encuesta epidemiológica que se trabajó se vio con esta unidad y además se compartió con las personas que trabajan en estas asociaciones, con las personas que son expertos, que saben lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí que es un poco lo que se llama hoy en día, ¿no? Del community engagement y trabajar desde arriba a abajo con todos los que puedan tener algo que decir. Entonces, yo creo que en ese sentido, en España creo que los primeros días hubo algún comentario, ¿no? Siempre, y de hecho sí que aquí la persona que es la directora de esta unidad hablaba de eso, de que estaba viendo pues, bueno, pues, comentarios desagradables y que ya está aquí otra vez, que sí los gays, y realmente creemos que esto se ha controlado, ¿vale? Luego, otra cosa que has dicho, lo de las conductas de riesgo. Eso es otra cosa que también nosotros tuvimos que trabajar en el principio, porque más que hablar de de que tengan conductas de riesgo, nosotros le dimos un poco la vuelta y lo que decimos es conductas en ámbitos sexuales de alto riesgo, que es diferente, ¿no? Al final el ámbito de alto riesgo es el ámbito en el que se tienen relaciones con muchas personas en el mismo sitio, a oscuras, sin control, a veces con la utilización pues en muchos casos con la utilización bueno, consumo de drogas, de alcohol. Entonces, bueno, todo eso es el contexto, el ámbito, o sea, las relaciones sexuales en contextos de alto riesgo. Entonces, creemos que eso pues, ha sido es un pequeño giro a la frase, pero ha hecho que, bueno, que no se tomen esas
malas conclusiones, ¿no? Esas conclusiones un poco equivocadas o malas interpretaciones. No sé si con esto te he respondido a la pregunta. Añada una pregunta más que me vino a la mente y es muy importante para el tema de vocería y mensajes a la comunidad. Ya se asumió, se asumió en el discurso público de que es una enfermedad de transmisión sexual o una semejante a una enfermedad de transmisión sexual. Se evita decir que es parecido a una enfermedad transmitida en contexto. ¿Cuál es la terminología que se está empleando? Muchas gracias. Muchas gracias por las aclaraciones. Bueno, nosotros desde luego que no, lo que no decimos es que la forma de transmisión es por transmisión sexual. ¿Vale? O sea, eso cuando expones en el protocolo mecanismo de transmisión, la transmisión es por el contacto estrecho, puede ser el contacto estrecho con relaciones, ¿cómo es? En el ámbito de relaciones sexuales de alto riesgo, pero también el contacto estrecho sin más, o sea, el contacto estrecho sin que haya una relación sexual, el contacto muy estrecho, bailando, por ejemplo, si tienes un contacto de zonas donde hay lesiones, eso es suficiente para transmitir, ¿no? Entonces, lo que no decimos es que el mecanismo de transmisión es sexual. Otra cosa es que, bueno, pues que sí que se ha detectado el virus en semen, ¿no? Y entonces no se puede descartar, aunque no está del todo claro que sea viable, entonces no se puede descartar que pueda llegar a haber una transmisión por esa vía, pero no es una transmisión sexual como tal. Y de hecho sí que, no sé, Reino Unido o Estados Unidos está recomendando la abstinencia de relaciones durante no sé cuántas semanas después de haber tenido la infección, ¿no? Entonces, bueno, pues la posibilidad existe, pero no es como tal, no la concebimos, o sea, no la entendemos y los expertos es lo que nos dicen que sea una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, quizás ese término hay que tratar de evitarlo, ¿no? O sea, contextualizarlo. Muchas gracias. A ver, aquí tengo otra consulta. Rita Aguado, te voy a dar el permiso para que puedas activar tu video, por favor, Rita. Rita, ya puedes activar tu video y activar tu audio para hacer la consulta. Adelante. Sí. Buenos días, muchas gracias por la información brindada. En el caso de la detección, justo he estado leyendo también información, nos dicen que la muestra idónea es el hisopado de la lesión, pero también nos está mencionando hisopado nasofaringio, orofaringio y una muestra de suero del paciente sospechoso. Lo que no me queda claro es, ¿hay que enviar todas esas muestras? El médico nos indica cuál es la que tendríamos que enviar o de qué depende. Esa era mi duda para la detección. Estamos mirando el protocolo para no equivocarnos de lo que... Sí, porque está justo y también tengo la duda. Lo que ponemos. Mira, lo que nosotros ponemos en el protocolo, porque nosotros no somos personas de laboratorio, somos epidemiólogos, entonces esa parte la ha trabajado más el Centro Nacional de Microbiología, pero lo que te podemos decir nosotros es que el protocolo de España dice que la muestra de elección es la muestra de lesión cutánea, que puede ser líquido vesicular, frotis de lesiones vesiculares, exudados o costras, y enviada en medio de transporte de virus y conservadas en frío. Si esta muestra no estuviera disponible o se requisiesen otros estudios adicionales, se podrían utilizar otro tipo de muestras. Eso es lo que nosotros decimos. O sea, la muestra de elección sería el hisopado de lesión cutánea. Sí, lo que sí que está ocurriendo en algunos casos, se han detectado en casos aislados que tenemos aquí, que se han detectado pues porque alguien ha tenido relaciones en ámbitos así de alto riesgo y ha pedido que por favor que le hicieran la prueba, que aparte de hacerle cualquier otra de ITS y demás, y la han detectado en un exudado rectal, por ejemplo, pues aunque bueno, ese exudado rectal probablemente tenía lesiones. Sí, realmente tenía lesiones. Y luego las que comentó ahora hemos tenido reunión del comité de emergencia de reglamento sanitario para ver si, bueno, porque están evaluando si esto constituye un ESPI o no. Y también se ha mencionado, pues eso, frotis orofaringio. El frotis orofaringio también se ha detectado, pero probablemente se ha detectado porque hay lesiones y al final arrastras restos de vesícula, ¿no? Entonces, yo creo que como dice Bernardo y decimos en el protocolo, eso es lo ideal. También se ha dado la situación
de personas que llegan con las lesiones ya muy evolucionadas, prácticamente bueno, secas, donde ya no hay líquido y bueno, o bien eso se queda como un caso probable, porque bueno, realmente es difícil buscar ahí en esas lesiones, sacar líquido, ¿no? Entonces, pero vamos, lo ideal es eso, es lo que dice el protocolo, ¿no? Líquido de las lesiones, o restos de las costras. Ya que el virus atraviesa barrera transplacenaria, entonces por contacto sexual, coital, sin besos, ¿no se transmite? No sabemos si entendemos bien la pregunta, pero un poco como comentaba antes mi compañera, la manera en la que estamos entendiendo nosotros la enfermedad conforme la epidemia avanza es que la mayoría de contactos, la mayoría de contagios ocurren por contacto físico cercano, contacto estrecho, piel con piel, pues debido a roce con las vesículas. Entonces, ese tipo de contacto puede ocurrir de muchísimas maneras, ¿no? Puede ocurrir en un contexto sexual, pero puede ocurrir también en un contexto de contacto muy estrecho que no lleve por sí una relación coital, ¿no? Y que sea pues, por abrazos, ¿no? Pues, ha habido casos, por ejemplo, en festivales Plate que nada tienen que ver con una relación sexual coital, sino porque a lo mejor pues, dos personas han estado abrazados sin camiseta, ¿no? Y el contacto estrecho entre vesículas pues, ha hecho que se haya contagiado, ¿no? O los casos que decíamos antes de niños pequeños o de ancianos que era por contacto estrecho, pues porque a lo mejor su progenitor lo cogía en brazos, ¿no? Y entonces pues tenían contacto con las vesículas. Ese es el mecanismo de transmisión que estamos viendo más frecuentemente. El contacto estrecho, piel con piel, por supuesto con más frecuencia en el contexto de relación sexual. Sí que somos conscientes, como también creo que comentaba mi compañera, que se están haciendo muchísimos estudios para verificar si se puede transmitir o cómo de viable es el virus, pues por saliva, ¿no? Y entonces ver si vía besos o no, o por semen o por fluido vaginal, ¿no? Pero todo eso estará más bien en el ámbito del research, ¿no? De la investigación, y no tanto en lo que estamos viendo a nivel global, ¿no? De salud pública. Tenemos otra consulta en el chat de Mailena León. Dice, según los casos presentados, ¿existen o se ha establecido algún protocolo para el tratamiento con medicamentos para la viruela del mono? Sí, bueno, la verdad es que cuando empezó, como comenté antes en la presentación, dentro de las reuniones que se establecieron al principio de coordinación y demás, con la Agencia de Medicamentos se trató el tema del tecovirimat. Se empezó a plantear bueno, pues hacerse con una reserva para la gestión de los casos, para tratamiento de los casos, pero es cierto que al ver la evolución del brote y viendo que los casos en general son casos leves, no se ha llegado ni a utilizar. O sea que tampoco tenemos un protocolo claro de tratamiento. En cualquier caso, es cierto que bueno, a raíz ahora de los casos que ha habido algún caso en algún niño o qué es lo que se hace con las mujeres embarazadas y demás, sí que ha habido, aparte de la primera reunión que os comenté de las sociedades científicas, hace semana y media hubo otra reunión con las sociedades científicas en las que se invitó también a participar a gente de la Sociedad de Ginecología, de Pediatría y demás, y dentro de eso van a, una de las cosas que todo ello para trabajar la gestión de caso en general, no solo el diagnóstico diferencial de lesiones, ¿no? Sino ir un paso más allá y hacer un protocolo para la gestión de los casos y entre esas irá el tratamiento, ¿vale? Porque además no solamente están tratando lo que es el tratamiento en sí antiviral para cargarte al virus, sino también de las complicaciones, ¿vale? Las complicaciones por dolor, hay gente que está teniendo muchísimo dolor, que se están tratando con corticoides, pero los corticoides pues todos sabemos que no los puedes usar mucho, los niños tienes que tener cuidado, que si luego dan problemas de otro tipo, entonces se está trabajando esto, pero todavía está en el ámbito de las sociedades y diría yo que en el ámbito de plataformas para compartir documentos, o sea, todavía no hay algo público que, bueno, que están compartiendo con nosotros, pero todavía de una forma interna y bueno, en formato muy borrador. Entonces, pero vamos, ya os digo que sí que se valoró como tratamiento antiviral el tecovirimat, pero por el momento no se está utilizando. O no se ha tenido que utilizar. Muchas gracias. Tenemos al doctor, para darle la bienvenida al doctor Eduardo Ortega, él es asesor del despacho ministerial y tenía una consulta. Doctor Eduardo, ¿podría activar su video y micrófono, por favor? Disculpe, doctor, pero sí hice las consultas. Justo fui yo quien comenzó con las consultas. Debe haber ahí una pequeña confusión. Muchas gracias.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A ver si tenemos más consultas en el chat. Dice, en caso de contagio, ¿cuánto tiempo pasa para que deje de transmitirlo? Y si hay presencia de vesículas, ¿al cabo de cuánto tiempo desaparece? Sí, estamos también viendo el protocolo porque lo hemos ido actualizando según ha avanzado la evidencia. Y bueno, lo que nosotros decimos, no ponemos un número de días concreto. Decimos que la persona tiene que estar aislada hasta que las heridas o las costras hayan desaparecido, ¿vale? Porque según la evidencia científica, mientras quede el resto de lesión cutánea, pues puede haber contagio. Entonces, lo que estamos diciendo no es un número de días concretos de X días, sino que la persona tiene que permanecer aislada en una habitación, separada de otros convivientes, hasta que todas las lesiones hayan desaparecido, especialmente si las personas o si los casos presentan lesiones extensas o también con síntomas o secreciones respiratorias, no por la duda del rol que tiene la secreción respiratoria en el contagio. Pero días concretos como tal no tenemos. Evidentemente nosotros el protocolo estamos siempre monitorizando la evidencia y en cuanto sale algo nuevo, o a lo mejor el ECDC o el CDC o la OMS vienen con nueva evidencia, lo actualizamos. Pero a día de hoy no precisamos un número de días. Tenemos una pregunta a través del Facebook Live de la Escuela Nacional de Salud Pública, donde nos pregunta Araceli Rodríguez. ¿Y es posible contagiarse por el contacto de superficies inertes? ¿Cuán viable es el virus en este? Sí, hola, pues bueno, pues me encanta la pregunta, pero es cierto que es difícil. O sea, por el momento nosotros no sabemos la viabilidad del virus. Esto está todo en proceso, sabéis que es un virus que nos ha cogido a todos por sorpresa y sí que aquí tenemos un equipo que revisa diariamente la evidencia y no tenemos todavía una información clara sobre la viabilidad del virus en superficies. Así que lamento no tener una respuesta concreta para esta pregunta. Muchas gracias. Tenemos a Isabel Sánchez. Por favor, puedes activar tu video y tu audio. Buenos días con todos. Bueno, mi pregunta es, digamos, si uno tuvo contacto con la persona contagiada y no lo sabía, ¿a cuántos días se manifiesta los síntomas, no? Porque yo tuve un contacto con una persona contagiada, pero me llamó la doctora y me dijo hasta el 2 de agosto, atento. Ahora, en este caso, ¿cómo yo podría saber si tengo o no tengo o cuántos días se manifiesta? Bueno, hasta antes de la alerta y por la evidencia científica que había hasta el momento de los casos que se hayan dado en las zonas endémicas de África, se establece un periodo de incubación máximo de 21 días. Desde que uno tiene la exposición, 21 días, ¿no? Y hay que contar esos 21 días. Si bien es cierto que ya ha habido publicaciones de Países Bajos, de Holanda, también incluso en España hemos hecho algunos estudios, y en general, en la realidad, aunque sí que hay evidencias en la literatura de que sale a los 21, suele ocurrir entre el séptimo y noveno día, es como el promedio, ¿no? 6, 7, 8, 9 días. También es verdad que estamos teniendo muchas dificultades en hacer estos cálculos, porque como decía al principio, la gran mayoría de los casos no tienen claro el día en el que tuvieron la exposición de riesgo, ¿no? Porque son personas que pues, han tenido múltiples contactos de riesgo o no se acuerdan. Entonces, hacer esas mediciones desde el día de la exposición hasta el día del inicio de síntomas, pues no siempre es fácil, pero cogiendo subgrupos de pacientes que tienen muy claro el día que tuvieron la exposición de riesgo, en general, nuestro promedio nos está dando 6, 7, 8, 9 días, pero sí que en el protocolo tenemos puesto 21 porque eso es lo que dice la evidencia como periodo máximo. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Tenemos otra consulta por Facebook, donde dice, ¿existe transmisión vertical de madre a bebé? Pues la verdad es que ahora mismo no tenemos datos para decir si sí o si no. Como decía mi compañera, estamos siempre buscando la evidencia y no hemos visto publicaciones donde se afirme o se excluye esa opción. Claro. De hecho, fíjense, el primer caso que hubo en Reino Unido, o sea, el primer caso que no vinculado a país endémico, esta mujer con la niña y que, y que había un tercero, un clúster familiar, la niña lo tuvo
a raíz no se sabe, es decir, o sea, yo creo que en ese caso no está claro si fue por transmisión madre-hijo o fue por transmisión en el canal del parto, o sea, en el momento que nació. O sea que realmente no hay no hay datos para confirmar que se produzca transmisión a través de la placenta, o bien que la transmisión es en el momento del nacimiento. Así que, bueno, todo esto se está investigando porque, bueno, cada vez está habiendo casos en embarazadas, pero muy contados, y bueno, pues veremos qué es lo que se va descubriendo. Tenemos otra consulta en el Facebook, me parece que es casi parecido a la primera, donde dice: ¿se está indicando el parto por cesárea a las gestantes infectadas con este virus? O sea, esto lo que comentaba antes, hay un grupo de trabajo de las sociedades científicas donde están ginecólogos, obstetras y pediatras especialistas en neonatología, que, bueno, que es un poco lo que nos van a ir contando, pero por el momento no está claro. Vamos a darle pase a Kelly Rodríguez. Por favor, activar tu audio y tu video para que puedas hacer las consultas. Buenos días. Sí, mi consulta va, ¿no?, al uso de los servicios higiénicos en los centros educativos, ¿no?, si representan un riesgo. Bueno, como superficie contaminada supone un riesgo si una persona que tiene lesiones en la zona de las piernas, donde se sienta, y esa zona se queda impregnada con restos de los líquidos de las vesículas, y llega otra persona y va después y lo toca, y ese dedo, esa mano se la lleva a la boca y demás, pues desde luego que el mecanismo de transmisión se cumple y entonces se puede producir infección. No sabemos cuánto es viable el virus en superficies, por lo tanto no sabemos cuánto tiempo o sea, cómo de rápido tiene que ser ese contacto para que haya transmisión. Pero bueno, en principio creo que con una higiene normal no debería de ser un problema, pero bueno, es una superficie más, o sea, como con cualquier otra patología que se transmite a través de los contactos, ¿no?, de secreciones. Listo, muchísimas gracias. Ya no tenemos más consultas. Acá hay otra persona. A ver. Osorio alzó la mano. Osorio, ¿puedes activar tu audio, por favor, Osorio? Sí, buenos días. Keile Desposorio, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Agradecer la presentación. La consulta va dirigida a la transmisión. Los ponentes mencionaron que la transmisión en su mayoría atribuyeron a contactos estrechos en un contexto de relación sexual. Consulta de los casos contactos no sexuales. ¿Han habido reportes de contactos por transmisión en centro laboral? ¿Y qué tanto implicado? Y si han tomado medidas en ámbitos laborales, algunas disposiciones normativas en el país. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. A nosotros no nos consta que haya habido casos relacionados con transmisión laboral. Si bien es cierto, la calidad de la información está siendo muy difícil de coleccionar, ¿no? Y nos estamos dando cuenta, pues, que los epidemiólogos nos cuentan, pues, que hay muchos casos, ¿no?, que son como escépticos de dar determinada información, ¿no? Entonces no tenemos claro si la ausencia de casos indica realmente una ausencia, o es que la persona, pues, no quiere facilitar ciertos datos, ¿vale? Independientemente de eso, la gran mayoría sí que se atribuyen, o ellos mismos se atribuyen a contacto físico estrecho. Lo que no tenemos datos tampoco es si ese contacto físico estrecho puede haber ocurrido, pues, en un contexto de exposición ocupacional. Lo que sí dejar muy claro, como decía al principio, que lo que se refiere a centros sanitarios y centros sociosanitarios, pues hospitales, centros de atención primaria, residencias de ancianos, ahí sí que no nos consta ningún contagio por vía ocupacional. En lo que se refiere a otros ámbitos laborales,
tampoco, pero ahí sí que tenemos más dudas de que si realmente es así o no nos consta ese tipo de información. Sí, y yo creo, así complementando lo que dice Bernardo, yo creo que nosotros en nuestro protocolo, en los primeros protocolos, dentro de los contactos estrechos, incluíamos la posibilidad de un contacto en el ámbito laboral, a una distancia y demás, ¿no? Y con todo el avance, ¿no?, del conocimiento y viendo los casos que, como dijo él, se detectan fundamentalmente en unos ámbitos muy concretos y la transmisión por gotas y demás ha pasado a un segundo plano, es cierto que lo hemos incluso retirado de los contactos estrechos, ¿no? O sea, un contacto en el ámbito laboral no es un contacto estrecho como tal, ¿no?, porque estemos en la misma habitación durante X minutos a menos de una distancia, sino que tiene que haber un contacto estrecho. Entonces, si no es así, no es, entonces nosotros, que nos conste, no está habiendo ese tipo de transmisión. Si es de interés, estaríamos encantados en compartir el protocolo vigente ahora mismo, que bueno, está publicado en la página web, pero a lo mejor no es fácil de encontrar en la web, o sea que si a través de los organizadores del evento quieren que le mandemos el enlace y el protocolo, pues lo enviamos, porque ahí sí que tenemos toda la información de todas estas preguntas, ¿no?, de los mecanismos de transmisión que consideramos, qué es un contacto, qué es un caso, las pruebas de laboratorio. Vemos que hay muchas preguntas relacionadas con ese tipo, ¿no?, de procedimiento, y estaremos encantados de compartirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos... De hecho, lo podemos poner en el chat ahora mismo, el enlace, y ahí queda. Listo, perfecto. Bueno, pues... Listo, vamos a dar... Hemos llegado a la parte final de este evento protocolar sobre la conferencia virtual del Ministerio de Sanidad de España sobre gestión de la viruela del mono. Agradecemos a todas las autoridades que han estado presentes el día de hoy, tanto de España y de Perú, y en especial al embajador Óscar Maurta de Romaña, embajador de Perú en España. Para las palabras finales y de clausura, invitamos a la doctora Berta Suárez Rodríguez, nuevamente epidemióloga y jefa del área de preparación y respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, para las palabras finales. Adelante, doctora Berta. Bueno, pues nada, una vez más agradeceros la invitación, ha sido un placer. La verdad es que este tipo de eventos sirven para transmitir el conocimiento que nosotros tenemos o nuestra forma de gestión de estos eventos, pero también es cierto que te ayudan a pensar en diferentes aspectos que igual tenemos que revisar o que podemos mejorar. Así que yo creo que este tipo de jornadas son enriquecedoras y si en cualquier otro momento, ante una situación como esta o cualquier otro tipo de alerta, aquí estamos para compartir experiencias. Así que muchas gracias por la invitación. Un saludo. Agradecemos las palabras de la doctora Berta Suárez. A continuación, vamos a tener las palabras de nuestra directora de Relaciones Interinstitucionales y Responsabilidad Social de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Perú, a la doctora Ada Pastor Boiseta. Adelante, doctora Ada. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de expresar nuestro agradecimiento a la doctora Berta Suárez Rodríguez, jefa del área de preparación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, así como al doctor Bernardo Guzmán Herrador, jefe del Servicio de Preparación y Respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en España. Hemos tenido hoy un auditorio muy importante, queremos decirles, estimados colegas, y agradecemos mucho compartir su experiencia en el día a día enfrentando esta nueva situación sanitaria. Hemos tenido un auditorio de todas las regiones del país y también, por supuesto, las autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud del Perú.
Agradecemos a nombre de todos. Entendemos que lo más importante que estamos recogiendo es la comunicación temprana, ¿no? Y reconocer que este tema tiene un aspecto que depende también de las características y las condiciones hasta el momento de riesgo al momento de tener relaciones sexuales, y eso hay que mencionarlo y decirlo, ¿no? Insistir en la protección, en la protección para poder tener una relación sexual segura. Muchísimas gracias por este momento para todos, y nos vamos a volver a encontrar con toda seguridad nuevamente en el seguimiento de este problema sanitario y otros. Gracias a todos, una buena tarde para España y un buen día el resto de la mañana en el Perú. Muy agradecidos. A nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública y de su directora, la doctora Leslie Sierra, que ha estado con nosotros durante toda la reunión y ha tenido que salir en este momento. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de este evento protocolar, la conferencia virtual del Ministerio de Sanidad de España sobre la gestión de la viruela del mono. Agradecemos a todos los participantes, tanto los que están conectados por la plataforma vía Zoom y a través de nuestras redes sociales en el Facebook Live. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.